Bueno, en primer lugar, los agradecimientos. Yo quiero agradecer en la persona del almirante Castro Madero que el Centro Naval, junto con la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta de Malvinas, me brinde la oportunidad de dar esta charla. En segundo lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, que no hace más que confirmarme, es algo que yo pienso hace bastantes años, mi pueblo, nuestro pueblo, tiene hambre de patria. Hoy vamos a hablar de la patria. Y en tercer lugar, quiero agradecer la presencia de familiares del general Galtieri, con quienes durante mucho tiempo, durante meses, estuvimos trabajando, estudiando, escribiendo a máquina, primero en el departamento de la calle Sucre y después en Campo de Mayo. Así que gracias, Carlos, por estar. Esta charla se va a extender un poco más que los dos programas que hicimos con el licenciado Juan Manuel Soaje Pinto el año pasado con respecto al tema de Malvinas a través del canal TLV1. Y va a ser una charla que la voy a dividir en dos segmentos. El primero tiene que ver con la parte judicial, es decir, qué se investigó en Argentina, cómo se investigó la gesta de Malvinas, cuáles fueron las conclusiones. Y acá va a haber lugar para sorpresas, para muchas cosas que la gente no las conoce. Y después vamos a tratar el tema de las tergiversaciones, falsedades, mentiras y mitos construidos alrededor de la gesta para llegar al 35 aniversario siendo conocedores de la verdad de los hechos. El segundo segmento va a estar destinado a explicar cómo Gran Bretaña planificó, provocó y escaló el conflicto del Atlántico Sur y los intereses y motivos por los cuales lo hizo. Comencemos entonces con las conclusiones del Poder Judicial. La primera investigación que se lleva a cabo con respecto a los hechos del Atlántico Sur la ordena el entonces presidente general Viñones, que era una comisión, la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares del Conflicto del Atlántico Sur. Su sigla es CAERCAS, también conocida como Comisión Rattenbach, por el nombre de su presidente, el teniente general Benjamin Rattenbach. La CAERCAS lleva a cabo un procedimiento totalmente inquisitivo, basado en tomar testimonios sin posibilidades de la presencia de abogados y sin admitir ninguna prueba. Al año de haber concluido su trabajo, elaboró un informe y se filtró la información de que recomendaba la pena de muerte para el general Galtieri y el almirante Anaya. Esto después lo desmintieron, en fin. Pues en la comisión también había muchos problemas internos. Lo paradójico es que en el informe final de CAERCAS, esto se puede leer en la parte quinta, hay 3 puntos, el 869, el 884 y el 885, que es contradictorio con la supuesta recomendación. ¿Qué dice el punto 869? Esto es textual, señores. Dice, de esta forma, la caída de Puerto Argentino podría haberse convertido en una victoria psicológica de la cual se podrían enorgullecer las generaciones venideras. La dimensión del oponente, la justicia de la causa
y finalmente la firme determinación de enfrentar a un enemigo superior a despecho del inevitable epílogo, eran algunos de los ingredientes más importantes para lograr ese objetivo. Contradictorio con lo que expuse con respecto a las conclusiones. El informe de esta comisión se toma como cabeza de juicio sumario cuando lo que hubiera correspondido era la intervención de un juez de instrucción militar. Pero bueno, en Argentina en algunas situaciones lo que rige es la anomia. Y comienza a intervenir el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Tribunal militar constituido por 9 miembros militares, que dicta de mayo de 1986. La sentencia parece firmada por unanimidad, pero, primera sorpresa, a las defensas nos hicieron llegar los acuerdos extraordinarios, que por supuesto los elevamos a la Cámara Federal. ¿Qué eran los acuerdos extraordinarios? Eran deliberaciones en donde cada juez militar expresaba su opinión libremente, aunque después apareciera el fallo por unanimidad. Creo que se entiende, ¿no? Bueno, sorpresa. De los 9 miembros del Consejo Supremo, 4 votaron culpabilidad y 4 votaron la inocencia. Desempató 1, el presidente del Consejo Supremo, el brigadier Gómez. Cuando llega este fallo, el 15 de mayo de 1986, junto con mi querido maestro, doctor y amigo, el doctor Luis Berman, ya fallecido, teníamos la defensa en forma conjunta, presentamos la expresión de agravios para poder ir en apelación a la Cámara Federal. En la expresión de agravios, un escrito de aproximadamente 100 fojas, ya narramos sucintamente cómo Gran Bretaña había planificado, provocado y escalado el conflicto. El juicio que se iba a realizar en 1986 se lleva a cabo en 1988. Es decir, son 5 años del libreto de la Comisión Rattenbach. 5 años. Recién todo esto se revierte en la Cámara Federal. ¿Por qué? Porque, segunda sorpresa, cuando el 26 de julio del año 88 comienza la exposición de la Fiscalía de Cámara, cuya función era acusar a cargo del doctor Luis Gabriel Moreno Campo, la Fiscalía dice, esto es textual, la Fiscalía de todos modos acepta expresamente que la conquista de Malvinas fue un acto de legítima defensa. Eso aquí no se discute, ni en ningún foro internacional se condenó a la Argentina como agresora. Menos la Fiscalía estaría dispuesta a decir esto. Por el contrario, la Fiscalía coincide con las defensas, porque esto ya lo habíamos dicho en la expresión de agravios, en que fue un acto de legítima defensa. El punto no está en conflicto. Se lleva a cabo la audiencia oral y pública desde el 26 de julio al 31 de octubre del año 1988, y en esa fecha el tribunal, la Cámara Federal, dicta su fallo. Voy a leer 3 párrafos que son textuales y con esto ya terminamos con la parte judicial.
El primero dice: de acuerdo a sus afirmaciones, la base de este enfoque debe necesariamente hallarse en la decisión adoptada por la Junta Militar de ocupar las Islas Malvinas a consecuencia de la necesidad de reaccionar frente a una añeja, pertinaz y últimamente intolerable ofensa a la soberanía argentina. Circunstancias estas que, a modo de abanico, fueron concentrándose hasta conformar una agresión que no solo justificaba, sino que imponía una oportuna defensa en aras de proteger los supremos intereses de la nación. Segundo párrafo. Resulta indiscutible para el tribunal que la decisión de haber participado en un hecho de guerra corresponde en definitiva al juicio de la historia, que meritará si en dicha oportunidad se actuó ligeramente o de adverso, cauta y razonadamente, como respuesta a una agresión extranjera que atacó nuestra soberanía. Tercero y último, para esta Cámara la existencia de la causa de justificación, legítima defensa, solo impide efectuar algún reproche al hecho mismo de la guerra, ya que no se juzga aquí la licitud o ilicitud de la respuesta generada a resultas de una agresión externa, sino si la misma fue brindada con la eficacia exigida y posible. Este fue el fallo del Tribunal de la Cámara Federal, que constituye un giro de 180 grados con respecto a lo que había concluido la Comisión Rattenbach. El tribunal está reconociendo que la agresión era externa y que Argentina había actuado en legítima defensa. Con este fallo de la Cámara Federal se caen varios mitos, falsedades y mentiras que se tejieron con respecto a la gesta de Malvinas. En primer lugar, que se trató de una aventura militar. Esto no es así, y lo voy a desarrollar cuando hablemos exclusivamente de los hechos. Desde ya les anticipo que el desembarco en Malvinas, la ocupación, tuvo un solo objetivo, que estuvo a punto de conseguirse: impedir la militarización británica del Atlántico Sur, impedir lo que hoy pomposamente ellos llaman la fortaleza Falklands. Ese fue el objetivo principal de la actitud adoptada por el gobierno argentino. Segundo tema: el alcoholismo de un hombre. Esto tiene tres vertientes para ser analizado. En primer lugar, es una mentira canallesca. Punto 1. Punto 2. Forma parte de un método de propaganda negativa. En la década de 1960, el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn publicó un libro llamado Archipiélago Gulag, en donde narraba que en el Imperio Soviético los disidentes u opositores políticos eran recluidos en campos de concentración y en igual cantidad eran recluidos en establecimientos psiquiátricos, porque consideraba que si una persona estaba en desacuerdo y no era feliz bajo el régimen soviético, no estaba en sus cabales. El imperio WASP, el imperio blanco anglosajón y protestante, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, es más sutil. Cuando quiere atacar una causa que va contra sus intereses, ataca al hombre, el hombre que la encarna o la representa. Cuando se ataca al hombre, se ataca la causa. Entonces, quien se opone a los intereses anglosajones
o es demente, o es drogadicto, o es alcohólico, en fin. Y esto no es de ahora. El enemigo más inteligente que tuvo Gran Bretaña en toda su historia fue Napoleón, que llegó a ponerla prácticamente de rodillas. ¿Cómo lo recordamos a Napoleón? Una mano atrás y otra delante. Es parte de la propaganda. Y en tercer lugar, si aceptamos esta canallada, bueno, ¿qué hacemos con el alcoholismo del almirante Anaya y del brigadier Lamidoso y de todos los oficiales superiores de la Fuerza Armada? Con el del canciller Costa Méndez y todo el cuerpo diplomático argentino. ¿Qué hacemos con el alcoholismo de la multipartidaria en ese momento? Oscar Allende por el Partido Socialista, Jorge Abelardo Ramos por el Frente Izquierda Popular, Carlos Contín por la Unión Cívica Radical, Arturo Frondizi por el Movimiento de Integración y Desarrollo y Diolindo Felipe Vitel por el Partido Justicialista, que en esa época todavía era peronista, y con Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel por la CGT, a quienes se les explicó lo que estaba pasando y brindaron su apoyo. ¿Sí? Y en cuarto lugar, lo que sí estoy de acuerdo es en la embriaguez del pueblo argentino. El pueblo argentino que llenó Plaza de Mayo y llenó las plazas y las calles del país, yo creo que sí estaba borracho, pero estaba borracho de gloria. Eso creo que es clarísimo. Y el cuarto mito es el de los chicos de la guerra. Este término es inmerecido y es despectivo por varios motivos. Una de las primeras preguntas que yo le hice al general Galtieri cuando empecé a trabajar con él fue, general, ¿por qué mandaron a los chicos? Y me lo explicó. Me dijo, doctor, el 23 de abril del 82, el Servicio de Inteligencia Naval, el SIN, descriptó un mensaje del general Pinochet dirigido a todas las fuerzas de tierra, mar, aire y carabineros de Chile, diciéndoles que debían disponerse para apoyar abierta o encubiertamente a los británicos. La flota llegaba el 25. Por eso mandamos las tropas que se mandaron. Las mejores tropas argentinas, mejor equipadas, se dejaron en la cordillera por el temor a la apertura de un segundo frente. En segundo lugar, es un término descalificador y es parcial. No toda la gente que estuvo en Malvinas eran los chicos. Los heroicos pilotos de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval, de la Marina de Guerra Argentina, personal de artillería, personal del heroico Batallón de Infantería Marina número 5, en fin, no eran chicos. Y lograron lo que lograron. ¿En qué sentido? ¿Hubo alguna otra oportunidad en que el Imperio Británico se enfrentó con chicos de la guerra? Sí, salvando las distancias. El 23 de enero del año 1879 fue la batalla de Isandlwana, en África del Sur, territorio Zulú. Era conocido como Zululand. Los británicos, nunca por la democracia o por los derechos humanos,
ávidos de los recursos, especialmente los minerales, intentaron aprovecharse, establecerse en ese territorio, apropiándoselo, pero encontraron la oposición de los dueños de esas tierras, las tribus zulúes. Se produce el enfrentamiento, los británicos mandan uno de sus mejores regimientos, 1.200 hombres, con 900 auxiliares, armados con las más modernas armas de la época: cañones, ametralladoras, fusiles, pistolas. Bien. Se enfrenta a los zulúes, descalzos, vestidos con un taparrabos, y sus armas eran escudo y lanza. El enfrentamiento fue en esa fecha en el valle de Isandlwana. No hubo sobrevivientes del lado británico. No sobrevivió nadie. Esto, quien quiere interiorizar el tema, en una película se llama Amanecer Zulú, Zulu Dawn, protagonizada por Peter O'Toole, que les puede completar el panorama. Aquí, los chicos de la guerra protagonizaron una epopeya. La magnitud de la epopeya es lo que el pueblo argentino no tiene idea. Vean, la última derrota naval importante de Gran Bretaña, naval, fue en 1941, el acorazado Bismarck les hunde al crucero Hood, y en 1942 los cazas Zero de la Marina de Guerra japonesa les hunden dos joyas, el Renown y el Príncipe de Gales. Tienen que pasar 40 años hasta el estrecho San Carlos y Bahía Agradable, el día más negro de la flota. Desde el punto de vista terrestre, las últimas bajas importantes que tuvo Gran Bretaña las tuvo en septiembre del año 1944, en Holanda, en el puente de Arnhem. Ahí había una operación ideada por el mariscal británico Montgomery para llegar a Alemania por el norte, a través de Holanda. La idea era que tropas paracaidistas tomaran los tres puentes principales, Nijmegen, Eindhoven y Arnhem, y los sostuvieran hasta que llegara una columna de blindados, tanques sobre todo, que a través de los puentes llegara a Alemania. Le pidieron la opinión a la infalible inteligencia británica, que les dio el visto bueno. Se equivocaron. En Arnhem, los paracaidistas británicos descendieron a la vera de un bosque donde se hallaba descansando una división Panzer SS. Tuvieron 9.000 bajas, que algunos inclusive la estiman hasta los 16.000. En Malvinas no fueron, como dijeron los británicos, 240, 250. Por algo Gran Bretaña prolongó el secreto de Estado respecto a Malvinas. Normalmente el secreto son 30 años. Lo prolongó al 14 de junio del año 2072. 90 años. Y veremos si alguna vez nos vamos a enterar. Hace poco sacó un libro Terráneo que reproduce un artículo de la revista Stern alemana del año 1984, que realizó un trabajo muy serio diciendo que las bajas británicas en Malvinas superaban los 1.500. Esto también lo dice el almirante Robacio, comandante del BIM 5, y el almirante Busser, por haber compartido la información
con oficiales británicos cuando fueron hechos prisioneros. Sentada esta primera parte, vamos a la segunda, que es el cómo y el por qué. En primer lugar, vamos a hablar de los hechos en la República Argentina, que es muy breve, porque la decisión no está en Argentina, está en Londres. El 14 y 16 de diciembre del año 1981, hay debates en el Parlamento británico respecto a reforzar la guarnición militar de Malvinas, establecer buques en forma permanente, es decir, se empieza a hablar de la militarización. Cuando esta información, gracias al encargado de negocios argentino, Atilio Molteni, la hace llegar acá, el gobierno se plantea qué hacer, porque se estaba planteando una hipótesis de conflicto para la cual se consulta al Estado Mayor si había planes para afrontar un tema así. Y el Estado Mayor le dice, no hay nada. Había bibliotecas enteras con respecto a planes en caso de una hipótesis de conflicto con Brasil y con Chile, pero con respecto a Malvinas no había nada. Entonces se decide en máximo secreto crear un equipo de trabajo de 3 personas para que dieran respuesta a una pregunta: si la posibilidad de un desembarco de tropas argentinas en Malvinas era una operación apta, factible y aceptable. El equipo de trabajo en el máximo secreto realiza su labor y en un mes aproximadamente responde que sí, con 2 condiciones: máximo secreto y que no se reforzara la guarnición militar de Malvinas. El 9 de marzo se informa de las conclusiones de este equipo de trabajo a los jefes de Estado Mayor, con la orden de que el 16 empezaran a intervenir los jefes de jefaturas para extender la planificación al después del desembarco. Es decir, ¿qué se hacía después? Esto no tenía fecha de ejecución. Estaba pendiente la posibilidad remota de utilizar la fuerza militar siempre y cuando fracasaran las negociaciones diplomáticas, que ahora vamos a ver. Argentina en 1981 comienza una agresiva campaña diplomática para que se cumpliera la resolución 2065, que era del año 1965. Bien. Todo esto se altera. Ahora vamos a ver por qué y en qué momento. Pero tiene que quedar claro que la decisión de ir a Malvinas no estaba vigente ni en enero ni en febrero. La decisión se adopta, y vamos a ver por qué, el 26 de marzo. Es decir, la oportunidad la fijan los ingleses. ¿Quién dice esto brevemente? El vicealmirante Alberto Gabriel Vigo. Esto lo dice en el cuerpo 1 del Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, foja 144 vuelta, con la concisión y precisión que tienen los marinos, porque Anaya era igual, era concreto, preciso, pero no tenía desperdicio lo que decía. ¿Qué dice Vigo? Le dice al tribunal: la oportunidad no la fijamos nosotros, sino que la fijaron los ingleses. Y nosotros fuimos prácticamente llevados por una serie de hechos cada vez más graves al tener que adoptar la decisión sin analizar la oportunidad, cosa que se hubiera hecho en un planeamiento normal
en el cual la iniciativa era nuestra. Esto es fundamental entenderlo, porque a partir del incidente Georgias, que ahora lo vamos a tratar, la iniciativa y los tiempos los empieza a manejar Gran Bretaña. Y van a mantener esta iniciativa hasta el 14 de junio de 1982. ¿Qué pasa en Gran Bretaña? La única oportunidad que Gran Bretaña se dispuso a negociar seriamente el tema de la soberanía con la República Argentina fue en 1968. En esa fecha, a 3 años de que Naciones Unidas había sancionado la 2065, el Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo convoca al embajador argentino en Londres, Alfredo McLaughlin, y le hace llegar un memorándum de entendimiento para el traspaso de la soberanía. Esto se filtra y llega a manos del lobby de la Falkland Island Company, encabezado por William Hunter Christie, que también va a actuar en 1982. Y el lobby tenía muchas más ramificaciones en el Parlamento británico y en los medios de comunicación. Cuando se filtra este documento, se arma un escándalo en el Parlamento y se arma un escándalo en los medios de difusión diciendo que se iba a ceder la soberanía. Con esto el intento se frustra, inclusive había pedidos de renuncia de miembros del Foreign Office y la iniciativa fracasa. Damos un salto, 1976, la misión Shackleton. Shackleton es enviado al Atlántico Sur con la misión de ver qué posibilidades económicas tenían las islas y si era conveniente o era factible establecer una base militar allí. Las conclusiones de Shackleton fueron afirmativas. Dijo que la economía podía basarse en la explotación del ganado ovino, la pesca y el petróleo. Y a consecuencia del informe de Lord Shackleton, Gran Bretaña pasa de una posición dilatoria de negociar la soberanía a una posición rígida de no negociar. Bien, vamos a 1981. Yo quiero que ustedes me entiendan que estoy tratando de resumir porque en la Cámara Federal fueron 23 horas, así que estoy dando lo más importante. En 1981, la Cancillería Argentina, en una campaña pergeñada por Oscar Camilión, había comenzado una ofensiva diplomática muy importante tendiente a lograr avances en la cuestión de la negociación de la soberanía. Pedía un calendario de reuniones mensuales, en fin. Paralelamente, en Gran Bretaña, el 30 de junio, estos señores están en informe Franks. El informe Franks fue un informe hecho por los británicos respecto del conflicto, destinado a exculpar a Margaret Thatcher, que en Argentina se dio a conocer en enero de 1983. El informe Franks en el punto 90 habla de una reunión el 30 de junio de 1981 de importantes funcionarios del Foreign Office, una reunión plenaria. El embajador británico en Argentina, Sir Anthony Williams, y el gobernador de Malvinas, Rex Hunt. En esa reunión dicen que se tratan varias alternativas. Una, el arriendo; otra, una campaña de educación a los isleños;
otra simular que se sigue negociando, que eran todas hipótesis que ya habían sido desechadas. Pero hay una cuarta. Esto está en el informe que Nicholas Ridley del Foreign Office le envía al canciller Lord Carrington el 20 de julio del 81. ¿Cuál es esa opción? Esto es textual. Dejar que la Argentina llegara a la conclusión que el gobierno británico no iba a negociar la cuestión de la soberanía y afrontar las consecuencias. Dejar que la Argentina, ¿se entiende? ¿Dónde pasa el expediente? Pasa al Ministerio de Defensa. El Estado Mayor Conjunto británico aprueba los planes para defender Malvinas el 14 de septiembre del 81. Estamos 8 meses del 2 de abril. Dicen qué fuerzas son necesarias, navales, terrestres, aéreas, y el tiempo de navegación, que lo estiman en 20 días. Zarpan el 5 de abril, atacan Georgias el 25 de abril, 20 días. Y esto, respecto a la preparación, el 3 de abril del 82, en la Cámara de los Comunes, esto está narrado en el libro El hundimiento del Belgrano de Arthur Gavshon y Desmond Rice, página 47. El ministro de Defensa, John Nott, presionado por parlamentarios, muchos de los cuales no sabían lo que estaba pasando, dice, esto es textual: si hubiésemos estado sin preparación alguna, como el siguiente lunes 5 de abril, unos pocos días después, hubiera podido la Armada Real ponerse en campaña en orden de batalla y con armamento y recursos propios de tiempos de guerra. Los preparativos estaban en marcha desde hacía varias semanas. Estábamos listos. La provocación. La provocación viene a raíz del incidente Georgias. En 1979, un empresario argentino, Constantino Davidov, había firmado un contrato de derecho privado con una empresa escocesa, la Christian Salvesen, para desmontar las instalaciones que había en las Georgias, que durante décadas se habían usado para la caza de ballenas. Davidov, abreviando los acontecimientos, desembarca el 19 de marzo del año 1982 y se encuentra con tres miembros del British Antarctic Survey, destacamento antártico británico. A raíz de eso, Gran Bretaña elaboró una nota diciendo que se había izado una bandera argentina, que se habían escuchado disparos de arma de fuego y que había personal militar. Después desmienten los del disparo de arma de fuego y los de personal militar, pero queda en pie el tema de la bandera, que yo, y acá soy testigo, hablé con Gregorio Patané, el capataz de los obreros, en el estudio del doctor Berman, que me dijo: sí, doctor, llevamos una bandera, pero quedó en el contenedor. Cuando bajamos ya estaba izada. Esto fue denunciado ante la Comisión Rottenberg. Está en las actas. En definitiva, ¿quién hizo o no la bandera? No es relevante. El tema es quién aprovechó el incidente.
Lo que hace Gran Bretaña es magnificar lo ocurrido en las Islas Georgias de tres maneras. Primero, a nivel diplomático, emiten ultimátums para que el gobierno argentino retirara a los obreros o los retiraban ellos por la fuerza. La Argentina, como Estado nacional soberano, le dijo no. En segundo lugar, lo magnifican en el Parlamento británico. El 23 de marzo hay un debate en donde ya abiertamente se habla de establecer la fortaleza Malvinas, de militarizar el Atlántico Sur. Esta información llega a Buenos Aires, pero el gobierno argentino todavía no toma la decisión. La decisión se adopta el 26 de marzo, porque el 25 se filtró la información que había zarpado rumbo al Atlántico Sur un submarino nuclear. Ustedes imaginen que un submarino nuclear establecido en el Atlántico Sur impedía cualquier opción que no fuera la diplomática, cuyo resultado fue, es y va a seguir siendo infructuoso hasta que no se haga valer el fallo de la causa 59 de la Cámara Federal. Eso puede cambiar las cosas. Y en tercer lugar, lo magnifican a través de los medios de difusión, que ya no hablan de un incidente en las Georgias, hablan de una invasión a las Malvinas, cuando no era cierto. Y todo esto va acompañado de movimientos militares. Gran Bretaña empieza a enviar buques, el 20 de marzo el Endurance, el 21 de marzo la Bransfield, el 22 la John Biscoe, en fin. Hasta que el gobierno argentino toma la decisión del desembarco con la idea de ocupar, llamar la atención internacional y volver las tropas, dejando un reducido destacamento. Esto se frustra porque Gran Bretaña, en cumplimiento de los planes elaborados, busca el conflicto bélico. Y ahora vamos a explicar los intereses y los motivos por los cuales esto es así. No hay un motivo, hay 6. Y hay un séptimo subyacente que los abarca a todos. El primer tema es el interés económico. Explotación del ganado ovino, pesca y petróleo. Lo cumplieron. Segundo tema, las necesidades de la política interna británica. Margaret Thatcher había comenzado una política económica que había traído como consecuencia huelgas, motines raciales, fuga de capitales, estaba cayendo en picada la popularidad de ella y del Partido Conservador. Después de Malvinas, con el lema, hizo campaña con el lema "El Spirit of the Falklands" y fue reelecta 2 veces. Es un objetivo que lo cumplieron. Tercero, terminar definitivamente con las negociaciones con la República Argentina. Lo cumplieron. La victoria militar para ellos les da derecho. Cuarto, los intereses de la Armada Real Británica. En el año 1979, Gran Bretaña tiene que cambiar los misiles Polaris viejos por los Trident nuevos. Tenía que hacer una inversión de 4.500 millones de dólares y tenía que reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. La principal afectada iba a ser la Marina.
La Marina de Guerra británica necesitaba un teatro de operaciones aeronaval para justificar su permanencia en el presupuesto de defensa. Malvinas. Quinto, que todavía no lo cumplieron, que es la Antártida. Las Georgias dan proyección a la Antártida. Y esto es un serio toque de atención, porque la fortaleza militar Malvinas, hay dos lugares donde puede proyectar poder. Uno es el sur, que es la Antártida, y otro es el oeste, la Patagonia. Entonces hay que estar en alerta para que no se produzca un nuevo incidente, una nueva provocación que traiga los resultados que tuvimos en el 82. Es un objetivo pendiente y además, esto está en el libro, en Malvinas 82, ¿cómo y por qué? En junio del 82, altos dirigentes británicos dijeron: el próximo imperio británico lo tenemos que establecer en el Atlántico Sur. Entonces, hay que estar en atención. El sexto motivo es geopolítico. Los anglosajones controlan el Atlántico Norte desde la Segunda Guerra Mundial. En el Atlántico Medio tienen Ascensión y en el Índico Diego García. Faltaba el control del Atlántico Sur, Malvinas. A esto se agrega el tema de los submarinos soviéticos. En Angola triunfó la guerrilla comunista en 1976 y le cedieron a los soviéticos 3 bases navales: Luanda, Lobito y Macamedes. Con lo cual, los submarinos soviéticos tenían una posibilidad de desplazarse por el Atlántico Medio y el Atlántico Sur, y con un alcance de misiles intercontinentales con los cuales desde el Atlántico Sur podían atacar territorio norteamericano. Faltaba una base en Malvinas. Y esto, en 1980, el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos elaboró el llamado Plan para el Océano Libre. Referido específicamente al Atlántico Sur, expresa: aun cuando los Estados Unidos puedan contar con un apoyo efectivo y duradero de la Unión Sudafricana y de Chile, y eventualmente de la Argentina, que facilite la ejecución de sus planes en el extremo sur de los 3 océanos, es indispensable contar con el apoyo de Gran Bretaña, quien debe ser nuestra gran aliada en esa área, no solo porque es nuestra amiga más confiable en el orden internacional, sino porque todavía ocupa diversas islas en el Atlántico Sur que en caso de necesidad podrían convertirse en bases aeronavales de acuerdo con el modelo de Diego García, o un punto de apoyo logístico como la isla Ascensión. Por ello, debe persuadirse a Gran Bretaña de que su permanencia en las Falkland será de gran importancia estratégica para la seguridad del mundo libre. 1980. Vimos la planificación, vimos la provocación, la escalada es muy sencilla. Es el hundimiento del crucero General Belgrano, el artero hundimiento, del que el almirante Castro Madero es un sobreviviente, para frustrar las negociaciones de paz que había encarado el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry. Con eso el conflicto no tiene retorno y llegamos al 14 de junio. Bien. Nos falta ver el último tema, muy brevemente, que es la posición de Estados Unidos en el conflicto. Son muchos los que dicen que
se descontaba el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña. Esto no es así. No se podía prever lo que no estaba definido. No se había definido dentro del gobierno norteamericano qué actitud adoptar. Había dos corrientes. Una que podríamos llamar los atlantistas, que privilegiaban la relación con Gran Bretaña. Dentro de esta corriente estaba Alexander Haig, secretario de Estado, Caspar Weinberger, secretario de Defensa, que fue el principal enemigo que tuvo la República Argentina, y John Lehman, secretario de Marina. Y la corriente latinoamericanista, con Jim Kirkpatrick, embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, Gis Helms, que ahora vamos a ver qué papel importante tuvo, y algunos inclusive dentro de esta corriente en su momento decían que también a partir de esta corriente el vicepresidente George Bush. Bien, esta puja entre las dos posiciones no se soluciona rápidamente, va a durar durante todo el mes de abril, pero los atlantistas, concretamente Caspar Weinberger, desde el mismo momento del desembarco del 2 de abril, ordena apoyo logístico a la flota. Como bien dijo mi amigo malvinero Leopoldo Marcus, los arsenales de la OTAN en Alemania se vacían para darle apoyo a la flota. Y agreguemos el también apoyo logístico de la Secretaría de Marina de Estados Unidos. John Lehman, que estaba a cargo de la Secretaría, en 1987 da una entrevista, se puede consultar en la red, y dice concretamente que sin el apoyo de Estados Unidos, el apoyo logístico, Gran Bretaña se hubiera tenido que retirar de Malvinas, pues perdía la guerra. Perdía la guerra con los chicos de la guerra. Bien. El principal logro de los atlantistas es que nombren a Alexander Haig como mediador. Haig simula mediar. Lo que hace es ganar tiempo para la flota, ganar tiempo para que le lleguen los pertrechos, logra que Argentina demore la convocatoria al TIAR, le miente al Congreso y al presidente de Estados Unidos, ahora lo vamos a ver, y hace aparecer a Argentina como intransigente, con lo cual vuelca a la opinión pública norteamericana en favor del apoyo a Londres. Pero hasta mediados de mes la posición es de equilibrio. Y esto se refleja en la segunda conversación que tiene el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, con el general Galtieri. La primera había sido el 2 de abril, que fue una conversación por la galería, pues ya sabía que la flota había zarpado. Pero la segunda es del 15 de abril. ¿Qué dice Reagan? Dice: nosotros no hemos hecho nada, señor presidente, que seguiría contrario a nuestro papel que hemos asumido de intermediario neutral y objetivo. Segundo párrafo: nosotros debemos tener cuidado en continuar esta neutralidad de nuestra parte, neutralidad y amistad para ambas naciones involucradas. Y bueno, en un tercer párrafo vuelve a hablar de neutralidad. Esto tiene una explicación. O es una actitud totalmente hipócrita del presidente de Estados Unidos, o está reflejando un equilibrio de fuerza que todavía no está resuelto. Se va a resolver recién el 25 de abril, cuando ahí Estados Unidos ya directamente en forma pública decide el apoyo a Gran Bretaña.
El segundo acontecimiento fue la convocatoria del TIAR. Cuando expone el canciller Costa Méndez, es ovacionado de pie durante 10 minutos. O sea, América Latina, con excepción de Chile, estaba apoyando a la Argentina. Y en tercer lugar, las filas y filas de personas en las embajadas y consulados de toda América que se venían a ofrecer como voluntarios para venir a luchar en Atlántico Sur. Cuando ven eso, que es en definitiva el triunfo de los latinoamericanistas, hay dos decisiones. Primero, dan por terminado el Plan Cóndor, y en segundo lugar, por arte de magia, América Latina se democratiza. Hasta el 82 había todos gobiernos militares. Después del 82 prefieren negociar con una cúpula política reducida que con un gobierno militar que de pronto asume actitud de un Estado nacional soberano y les haga correr peligro a su bendito patio trasero. Para terminar esta charla, en 1988 iniciamos la exposición ante la Cámara Federal tomando prestado unos versos de Lito Nebbia que decían: si la historia la escriben los que vencen, eso quiere decir que hay otra historia. Durante 23 horas contamos esa otra historia que ustedes vienen padeciendo hace casi una hora. Pero hoy también voy a terminar la exposición de la misma manera que lo terminamos ante la Cámara Federal. En el alegato final, el fiscal dijo que en el recinto de la Cámara Federal se hallaba la justicia, que exigía una respuesta a una pregunta. La pregunta era: ¿por qué cayeron? Cuando nos tocó el turno del alegato, le decimos que la respuesta a esa pregunta a la justicia, con toda humildad, la habíamos dado a través de la exposición. Dijimos que habían caído por defender a la patria, para defender a la patria. Pero le agregamos que en la Cámara Federal también se hallaba la historia, que estaba haciendo la misma pregunta. Y a la historia, esta vez sin humildad, le respondimos: han caído para que de una vez por todas, para nosotros los argentinos, comiencen a ser eternos los laureles que supimos conseguir. Vamos.